Te decía hace unas semanas que quería dedicar un par de capítulos a explorar algunas ideas que habitualmente tomamos por ciertas y que, rascando un poco, vemos que son por lo menos cuestionables. Y empezamos entonces haciéndolo por la forma más amable, la de replantearnos mucho de aquello que parece que va mal en el mundo y de lo que luego resulta que, si lo ponemos en la perspectiva adecuada, tenemos mucho que celebrar. Hasta el punto de que en muchos aspectos seguramente 2020 sea el mejor año de la humanidad. Hoy, sin embargo, quería que nos centráramos casi en lo contrario. No me refiero a temas que hagan que 2020 sea un mal año, no van por ahí los tiros, sino en cuestionarnos esa verdad universal que nos habla de lo rápido que avanza la humanidad. Algo que de hecho yo te he repetido hasta la saciedad en este podcast. Así que hoy empezamos con una pregunta. ¿Y si todo es mentira? Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Quizás decir que todo es mentira es exagerado, pero ¿y si nos estamos engañando a nosotros mismos? Hace unos 6 meses escuché el primer capítulo de un podcast realmente peculiar. Se llama The Portal y su autor es Eric Weinstein, que es el director del fondo de inversión de Peter Thiel. Y a su vez, Thiel fue uno de los fundadores de PayPal y a día de hoy es uno de los inversores más exitosos y también polémicos de Silicon Valley. El podcast en sí no sé ni cómo definirlo, porque decir que es friki se queda corto. Dejémoslo en que es una fumada importante. Pero reconozco que aquel primer capítulo me hizo reflexionar. Era precisamente una conversación entre Weinstein y Thiel, explorando ideas bastante a contracorriente de la opinión generalizada. Eso que se llama contrarianismo ahora. Y aunque en muchas cosas me cuesta tener una visión similar a la suya, sí que me removió y me empujó a cuestionar cuánto de lo que creemos que son verdades incontestables es realmente como creemos. En concreto en el mundo de la tecnología, aunque no únicamente. A su vez, me recordó que hace unos cuantos años ya, la revista del MIT, el MIT Technology Review, hizo una entrevista y una portada sensacional con Buzz Aldrin, el primer hombre, junto a Neil Armstrong, en pisar la Luna. En la portada había una frase que nunca se me olvidará. Me prometisteis que colonizaríamos Marte, en su lugar tengo Facebook. Y es que llevamos ya muchos años repitiéndonos un mantra sin cuestionarlo. Nos asombramos una y otra vez de la increíble velocidad a la que avanza la tecnología, de cómo las tecnologías crecen exponencialmente y cada vez nos cuesta más seguir su avance. Tenemos la sensación de que la ciencia avanza imparable y de que vamos a ser capaces de conseguir cosas que parecían impensables cuando nacimos. Es algo que yo mismo te he dicho pero que muchas veces en este podcast. Y claro que hay un enorme porcentaje de verdad en ello. Pero también hay quien piensa, y es lo que denunciaba esa portada, que parece que hemos renunciado a resolver grandes problemas, que en un momento dado, más o menos en el último tercio del siglo XX, fuimos dejando de lado la voracidad de conocimiento que nos llevó, pues precisamente a la Luna, y la fuimos cambiando por una voracidad económica que nos llevó, pues precisamente a Facebook, o a un desarrollo jamás visto de Wall Street. Quienes piensan así dicen que hemos pasado de enviar nuestras mejores mentes a campos como la mecánica cuántica o la investigación médica a dedicarlas a inventarse algoritmos para vender anuncios o a hacer trading de alta frecuencia en bolsa para especular aún más rápido. Esa era, al menos en parte, la idea subyacente de la conversación entre Thiel y Weinstein, aunque ellos iban un poco más en profundidad. Bueno, bastante, que la conversación dura más de 2 horas y a ratos es espesita. Por un lado, debatían sobre qué señales tenemos de que esa narrativa dominante de que vivimos en un mundo de avances científicos y tecnológicos acelerados se estaba, por así decirlo, deshilachando. Ponían, por ejemplo, la última gran crisis, la de 2008, como una fractura que dejó ver algunos de los síntomas de agotamiento de nuestro modelo de crecimiento. Básicamente lo que decían es que desde los años 70 ha habido un estancamiento evidente en la investigación científica, o al menos en que ésta dé resultados que sean aplicables a la generación de nuevas tecnologías que a su vez impacten realmente en nuestro día a día y por lo tanto en la economía. Aunque seguramente una excepción nos ha impedido darnos cuenta, el mundo de los bits. Los ordenadores, Internet, los móviles, el software son el resultado de una rama de la ciencia que sí continuó avanzando al ritmo que esperábamos. Esa unión entre semiconductores y tecnologías de comunicaciones dio lugar a todo un Silicon Valley. Pero su tesis es que esa es la excepción, no la regla, y que en el mundo de los átomos, a diferencia del de los bits, la evolución se ha ralentizado hasta límites preocupantes. Y ponían un par de ejemplos interesantes.
Si entras en una habitación y eliminas cualquier cosa con pantalla, es difícil encontrar diferencias con una habitación igual pero de 1970, más allá de los muebles de IKEA, claro, pero eso no es precisamente un avance tecnológico, creo. El otro ejemplo rima mucho con lo que decía Aldrin, y es que según ellos vivimos en un mundo en el que en Silicon Valley se ha estado trabajando y avanzando hacia ordenadores propios de Star Trek, pero es lo único en lo que hemos conseguido acercarnos a Star Trek. No tenemos un motor warp que nos permita movernos por el hiperespacio, no hemos conseguido una tecnología de teletransporte, ni hemos conseguido dominar la materia para vivir en un mundo sin escasez. Y se preguntan qué tiene de bueno vivir en una sociedad que tiene el ordenador de Star Trek, pero que no tiene nada más de Star Trek. Y lo cierto es que incluso en el mundo de los bits estamos empezando a ver una cierta desaceleración. El iPhone es esencialmente el mismo cacharro que hace 6 o 7 años. Sí, te permite hacer fotos más cookies, se puede mojar y cargar sin cables, pero digamos que estos no son avances tecnológicamente revolucionarios. Hace unas semanas en Exponent, que es uno de mis podcasts favoritos de tecnología, debatían precisamente sobre esto. Y es que la informática parece estar llegando a un punto de saturación, no tanto en la capacidad de procesamiento o en las funcionalidades o en la tecnología que hay por debajo, sino en su utilidad. Empezamos con ordenadores gigantescos que ocupaban edificios enteros y que solo podían utilizar la información que estaba en ese mismo edificio. Luego, en la era del PC, pasamos a tener un ordenador en cualquier casa. Y poco después, gracias a Internet, además, ese ordenador empezó a poder acceder a la información de cualquier otro punto del mundo. Y después, con los móviles, pasamos a poder acceder a toda la información del mundo en todo momento. Si pensamos en términos de ubicación, alcance e inmediatez, no parece que podamos mejorar mucho más, ¿no? Dicho de otra forma, es difícil ir más allá de acceder a todo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Creo que no soy sospechoso de ser poco amigo de la tecnología o de la ciencia, pero escuchar a estos dos hablar de ese estancamiento de la ciencia primero y después a Ben Thompson hablar de cómo la utilidad marginal de la informática empieza a tender a cero, supongo que resonó con algunas de las dudas que llevo tiempo teniendo. Así que en este capítulo de Kaizen no sé muy bien lo que quería. Supongo que intentar explorar esas ideas y mis propias dudas y en cierto modo también desafiar mis convicciones. Vamos a ver qué sale. En este ejercicio de contrarianismo te propongo que hagamos un pacto. Empecemos dando por hecho que la premisa es cierta, es decir, que realmente nos hemos estancado. Aunque yo mismo no esté convencido de ello y seguramente tú tampoco, pero partamos de ahí para ver qué nos encontramos por el camino. Si asumimos que nos estancamos en algún momento, seguramente la primera pregunta es ¿cuándo? Y la siguiente ¿por qué? El cuándo, hombre, pues sí parece más sencillo de identificar. Decía Weinstein que para él esto sucedió a finales de la década de los 60. Ponía como ejemplo el descubrimiento de los quarks, que tuvo lugar en 1968. Los quarks son partículas elementales que, entre otras cosas, se juntan para formar protones y neutrones. Y este descubrimiento fue un cambio radical sobre cómo veíamos el mundo, y sin embargo no ha tenido ninguna aplicación evidente a la industria o en nuestras vidas, o al menos ninguna que yo conozca, y parece que Weinstein tampoco. A partir de esa idea, tanto Weinstein como Thiel se plantean si uno de los motivos de este estancamiento es que estamos agotando las ideas útiles que nos quedaban por descubrir sobre la naturaleza, o mejor dicho, las más fácilmente accesibles, las frutas que cuelgan de las ramas más bajas y de las que alimentamos muchos de nuestros avances en la primera mitad del siglo XX. Pero es que respecto a aquella época es casi inevitable sentir ese estancamiento. Veníamos de 50 o 60 años de progresos tecnológicos que transformaron el mundo hasta dejarlo irreconocible. Y lo hicieron además empujados por principalmente dos cosas. Por un lado, las guerras mundiales, especialmente la segunda, y por otro, la carrera espacial. Y es que las guerras mundiales y la carrera espacial fueron realmente los dos grandes impulsores de la innovación en el siglo XX. Seguramente la Primera Guerra Mundial fue el catalizador de un caldo de cultivo que se venía fraguando desde finales del siglo XIX. No hay más que fijarse en la enorme lista de científicos legendarios que acumula aquella época. Prácticamente cualquier rama de la ciencia experimentó avances enormes. En buena medida fue porque desde muy al principio de la guerra se movilizó a los científicos de todos los países en conflicto como un pilar más de aquella guerra.
Y fue la primera vez que sucedía a esa escala, aunque en realidad seguía los pasos que se iniciaron a mediados del XIX en algunos conflictos anteriores como la Guerra de Crimea, la Guerra Civil Americana o la Guerra Ruso-Japonesa, o las guerras de los Balcanes justo antes del estallido de la Guerra Mundial. En cada una de ellas fue aumentando la participación científica, principalmente para industrializar la producción de armas y tecnologías cada vez más letales. Y eso a pesar de los distintos acuerdos de desarme que intentaron frenar esa escalada, pero ya se sabe que a los humanos nos cuesta escarmentar. Lo único bueno de que nos diera por inventar continuamente formas más terribles de hacernos daño los unos a los otros fue que también nos obligó a mejorar radicalmente en cómo reparar ese daño. Y la medicina en general y la cirugía en particular avanzaron a un ritmo inesperado. De hecho, en apenas 20 años pasamos de inventar los rayos X a que Marie Curie ayudara al ejército francés equipando ambulancias con equipos de rayos X portátiles para atender a los soldados en el mismísimo frente. A esas ambulancias se las llamó Petite Curie, pequeñas Curie. Hubo unas 300 que atendieron a más de 1 millón de soldados en la guerra. También llegaron las transfusiones y los bancos de sangre que se empezaron a utilizar de forma masiva por primera vez. En una guerra de trincheras como aquella mataban más las infecciones y las epidemias que las balas y las bombas, así que se desarrollaron distintos antisépticos para desinfectar las heridas que salvaron a miles de personas. Y fue también durante la guerra cuando empezaron las vacunaciones obligatorias en el ejército y en la población, que pese a lo que digan algunos ignorantes hoy en día, fue uno de los más grandes avances del siglo XX. Por traernos, la medicina de la guerra nos trajo hasta las compresas. Y es que ante la escasez de algodón durante la guerra, se buscaron alternativas basadas en celulosa que eran mucho más absorbente y más barata de producir. E inicialmente las usaban para vendar heridas, pero las mujeres pronto le encontraron otra utilidad. La empresa que las inventó fue Kimberly-Clark, que pronto haría otro descubrimiento revolucionario. Mira qué curioso. Partiendo del mismo material, experimentó para crear un filtro fino de celulosa para máscaras antigas. Y unos pocos años después, en 1924, lo acabó sacando al mercado, pero con un uso muy distinto. Había nacido el Kleenex. Pero el mundo no lo cambiaron solo la medicina o los pañuelos. La Primera Guerra Mundial volcó todos los avances que se habían hecho hasta entonces en las telecomunicaciones en un enorme esfuerzo por conseguir comunicarse con el frente en tiempo real. Las comunicaciones pasaron a ser algo estratégico. Se desplegaron miles de kilómetros de cables por las trincheras para intentar asegurar esas comunicaciones, pero los cables eran muy vulnerables a las bombas y a la metralla, y se cortaban muy a menudo. De hecho, uno de los trabajos más arriesgados durante la guerra era el de los soldados que desplegaban el cable o que tenían que salir de la trinchera para repararlo. Con este panorama hubo que buscar otras formas de comunicación alternativas. Curiosamente se usó muchísimo una solución de baja tecnología, las palomas. Las palomas mensajeras, claro. Pero los pobres bichos se perdían y se desorientaban en mitad de tanto cañonazo. Así que, lógicamente, se acabó confiando mucho en las comunicaciones por radio. Pero eso era más fácil de interceptar. Y dado que la información que se transmitía era un poquito importante, esto desembocó en que se desempolvara una rama de las matemáticas que estaba casi olvidada, la criptografía. Y eso, como veremos, eso sí que cambió el mundo. Obviamente estos no fueron los únicos avances que trajo la guerra. Los hubo en casi todas las disciplinas, pero no me voy a enrollar más. Solo te contaré un último ejemplo. Seguramente el de algo que asumes que ha existido desde siempre, pero que se inventó entonces, la cremallera. Aunque se popularizó en los años 20, se empezó a utilizar durante la guerra porque era una forma mucho mejor de cerrar bolsillos y abrigos, claro. Todo esto, que no es poco y muchísimo más, nos lo trajo la Primera Guerra Mundial, además de un sufrimiento indecible, claro. Y su final no fue más que una pequeña pausa, para lo bueno y para lo malo, porque la inercia tecnológica era imparable y nos abocaba a que las décadas siguientes cambiarían nuestro mundo aún más. Tristemente, la inercia política también era imparable, y esto nos acabó llevando a la Segunda Guerra Mundial. Hay quien dice que la Segunda Guerra Mundial se ganó en una bonita mansión victoriana al sureste de Inglaterra. Dicen que no la ganaron las balas, los aviones o los tanques. La ganaron las matemáticas. Y aunque es la historia de un triunfo, no deja de ser muy agridulce, porque es también una historia sobre los olvidados y sobre la mezquindad humana. Aquella mansión se llamaba Bletchley Park y durante la guerra se convirtió en el centro de inteligencia de los aliados. Allí se reunió a los mejores matemáticos y criptoanalistas de Reino Unido para descifrar los mensajes alemanes.
La mansión y los edificios de alrededor llegaron a albergar a 10.000 personas. 3/4 partes de ellas fueron mujeres, aunque seguramente por el machismo de la época, muy pocas llegaron a tener una posición de relevancia en Bletchley Park. La más conocida es Joan Clark, pero muchas otras jugaron un papel determinante en diferentes batallas rompiendo los códigos nazis. Además de aquellas mujeres, hubo una figura clave, Alan Turing. Fue uno de los padres de la informática y bajo su dirección se construyó el primer ordenador digital programable, precisamente en Bletchley Park. Se llamaba Colossus y fue lo que terminó de decantar la guerra. Gracias a él, los aliados pudieron descifrar los mensajes alemanes y adelantarse a cada movimiento. Aquellas mujeres y Turing, como todos los que formaron parte de ese esfuerzo, deberían haber sido tratados como héroes. Pero no lo fueron. Ellas rara vez recibieron el reconocimiento público que deberían, y Turing fue víctima de una mezquindad incomprensible. Apenas 3 años después de la guerra, en 1952, y en el transcurso de una investigación sobre un robo que él había sufrido en su casa, explicó a la policía que era homosexual y que uno de sus amantes había colaborado en el robo. Inmediatamente le imputaron los cargos de indecencia grave y perversión sexual porque la homosexualidad era ilegal en Reino Unido. Son además los mismos cargos que se le imputaron a Oscar Wilde 50 años antes. Él decidió no defenderse porque entendía que no tenía nada que defender. Pero fue condenado y le dieron a elegir entre ir a la cárcel o someterse a castración química mediante inyecciones de estrógenos. Eligió lo segundo y tuvo que sufrir los cambios físicos y la humillación social, hasta que 2 años después de su condena se suicidó con cianuro. Hay quien dice que fue asesinado y otros que fue un accidente. El caso es que murió. Y que el gobierno y la corona británicos no pidieron perdón por su juicio ni le trataron como el héroe que fue hasta 2013, es decir, 60 años después. Gracias a él, a aquellas mujeres y a todos los que integraron Bletchley Park, la informática y la inteligencia artificial dieron sus primeros pasos. Y lo que ha sucedido después, bueno, lo conocemos todos. Pero la Segunda Guerra Mundial nos trajo muchos más cambios, tanto que es casi imposible contarlos aquí. Los aviones pasaron de ser juguetes peligrosos a auténticos medios de transporte gracias a cosas como las cabinas presurizadas, la navegación por radio o los sistemas de aterrizaje sin visibilidad. De la química surgieron algunos inventos realmente destructivos, como explosivos o materiales incendiarios como el napalm, pero también un sinfín de compuestos nuevos para suplir la escasez de otros materiales. Llegó la era de los plásticos, la fibra de vidrio, los contrachapados y el poliéster. También se generalizó la penicilina, que aunque se había inventado antes, se produjo de manera industrial por primera vez. Se estima que se distribuyeron 2,3 millones de dosis y que pudo salvar entre un 12 y un 15% de las potenciales víctimas de la guerra. Se desarrolló el radar y se miniaturizó para poder integrarlo en aviones y barcos, y curiosamente, la tecnología que se usó para ello acabó en todas las casas, ya que es la misma que se utilizó después para los microondas. Y además de todas estas y otro montón de cosas, como la energía nuclear o los aviones a reacción, la Segunda Guerra Mundial nos trajo los cohetes. Al principio, claro, como arma. El V-2 fue un cohete nazi que supuso un avance increíble en la época. Fue el primer cohete intercontinental y podía dispararse a más de 300 kilómetros de su objetivo. Además de un arma temible, fue el antecesor de todos los cohetes modernos, los que permitieron que apenas 2 décadas después de terminada la guerra, el hombre llegara a la Luna. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower clear. Perdóname que lo diga así, pero lo que empezó como una especie de competición para ver quién meaba más lejos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se terminó convirtiendo en el que seguramente ha sido el mayor esfuerzo colectivo de la historia de la humanidad, al menos el mayor que no ha tenido que ver con destruirnos los unos a los otros, o no de manera directa. Hay distintas fuentes y cifras, pero se estima que el proyecto Apolo costó el equivalente al 2,5% del PIB anual estadounidense en la década de los 60. Una barbaridad que empleó a 35.000 personas de manera directa y 350.000 de forma indirecta.
Aquel sueño volvió a cambiar el mundo y lo hizo perfeccionando y dándole un uso mucho más benigno a muchísima de la tecnología de las guerras mundiales, y también a mucha otra tecnología que se desarrolló a raíz de empeñarse en mandar precisamente a Buzz Aldrin a la Luna. Porque la exploración del espacio nos trajo los satélites y con ellos el GPS, la primera telefonía móvil o la versión por satélite del Canal Plus con el que más de uno de mi generación se dejó la vista en la adolescencia intentando descifrar, aquel baile de líneas blancas y negras. Nos ha traído cosas tan inesperadas como los materiales ignífugos que usan los bomberos, los paneles de energía solar, aparatos médicos como el TAC o la comida deshidratada. Sobrevivir en el espacio supongo que es lo que tiene, que te hace necesitar cosas que nunca imaginaste. Más allá de este repaso a la historia de la tecnología, no tengo claro que este capítulo de Kaizen te vaya a ser muy útil. Con suerte te servirá, como a mí, para dar algo más de resolución a la imagen que tienes del progreso humano. En el fondo, creo que esa es mi conclusión de este ejercicio de contrarianismo. En la narrativa que nos llevamos contando estos últimos años sobre nuestro desarrollo tecnológico hay muchos matices de los que yo al menos no era consciente. Me he dado cuenta de que mucho de ese desarrollo ha sido incremental, es decir, han sido pequeñas mejoras constantes sobre grandes saltos que en realidad dimos antes. Y seguramente solo la informática ha experimentado un salto que nos acerque, a Star Trek. Uno del calibre del que sufrieron la física o la química a principios del 20, que nos trajeron básicamente el mundo que conocemos. Sí parece que algunas de esas ramas de la ciencia producen menos descubrimientos con un impacto inmediato en nuestra sociedad. Pero, sin ser ningún experto, para mí esto no significa necesariamente que nos hayamos estancado. No estoy de acuerdo del todo con Thiel y Weinstein. Por un lado, porque creo que hay algunas ramas de la ciencia que parecen estar acelerando hacia uno de esos saltos cuánticos que tengan utilidad real, como por ejemplo la biología con la secuenciación del genoma o la edición genética. Y por otro lado, por un fenómeno mucho menos refinado. Y es que tengo la sensación de que muchos de esos avances más o menos teóricos, que no se han trasladado a nuestro día a día en las últimas décadas, no dejan de ser sembrar para el futuro. Van elevando poco a poco el suelo que pisamos y nos acercan a los frutos que están en ramas más altas. Haciendo un guiño al capítulo anterior de Kaizen, creo que hacen un poco más altos a los gigantes sobre los que nos apoyamos. Quiero pensar que esto va a ser como un bote de ketchup, que al principio no sale nada hasta que sale todo de golpe y de pronto tienes colonias en Marte. Hasta aquí el capítulo de hoy. Ha salido un poco más histórico o teórico de lo habitual, probablemente tanto más friki también de lo habitual, pero espero que te haya parecido interesante. En fin, como siempre, si te gusta Kaizen, te animo a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida o mejor aún a tus amigos, y así me ayudas a que llegue a mucha más gente. Te recuerdo también que tienes todos los capítulos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y que a través de esa web o de mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus ideas, comentarios, sugerencias, lo que tú quieras contarme, que yo estoy encantado de escuchar. Y nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.